Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Quédate en Aquí Entre Nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. No existe nada más poderoso para catapultar a niveles superiores la vida cristiana que la combinación entre la oración y el estudio de la Biblia. Eso fue lo que pasó con la generación que vivió en tiempo de Esdras y Nehemías y lo que sucederá con el remanente del tiempo del fin. La semana pasada vimos los efectos extraordinarios que causa en la vida de un pueblo la lectura de la palabra de Dios. Esta semana nos vamos a centrar en lo que ocurre cuando ese mismo pueblo ahora se dedica a la oración. ¿Estás listo para inspirar a tu clase en esa transformación poderosa que resulta de conversar con Dios como nuestro mejor amigo? Pues entonces, comencemos. Esta semana encontrarás en la página 82 El sábado enseñaré. Este es el título que el folleto de maestros le da al material auxiliar que está disponible para todos los que enseñamos una clase de escuela sabática. De allí es de donde extraeremos la mayoría de las partes en las que dividiremos el repaso de la lección. Y la primera de esas partes la llamamos motiva. Tiene un carácter introductorio y el objetivo principal de ella es ganarnos la atención de nuestros alumnos. Esto se logra fácilmente cuando le decimos a ellos por qué esta precisa lección es importante para sus vidas. Ahí en la página 82 del folleto de maestros encuentras el primer subtítulo, reseña. Yo ganaría la atención de mi clase diciéndoles algo como esto. ¿Te has dado cuenta que es más fácil alejarse de Dios que permanecer fiel a Él? Pues el repaso de esta lección te va a mostrar la otra cara de esa moneda, que es más fácil para Dios permanecer fiel sin abandonarnos que llegarse a apartar de nosotros. Diciendo esto, la atención de tu clase está lista, así que pasa al siguiente segmento. Lo que sigue es repasar lo más destacado de la lección. Tienes 15 minutos para hacerlo. A este segmento lo llamamos Explora y consiste en hacer un escaneo cognoscitivo. No se te olvide que estamos repasando, no estudiando. Ahí mismo en la página 82 hay un segundo subtítulo en letras mayúsculas. Este es el comentario y de ahí es de donde generalmente extraemos los 3 puntos más importantes de la lección. Permíteme compartir los siguientes para que te sirvan como ejemplo. Punto número 1. La primer ley del cielo. Los primeros 3 versículos del capítulo 9 de Nehemías nos muestran 2 cosas importantes. Por favor, lee para tu clase Nehemías 9 del 1 al 3 y después pregúntales ¿por qué el pueblo tenía que separarse de los extranjeros? Estoy seguro que algún miembro de la clase va a atinar a decir que esto no fue por un asunto de discriminación, sino que el objetivo de esa reunión era hacer una confesión nacional en el que el pueblo admitía haber abandonado a Dios. Y por supuesto, los extranjeros no habían participado de esto. Luego de esto, céntrate en el versículo 3, en el cual se nos resalta la otra cosa importante de este primer punto, y es que el pueblo estuvo dedicado la primera cuarta parte del día a estudiar la palabra de Dios y la otra cuarta parte a la confesión y la adoración. Basados en Juan capítulo 11, versículo 9, el mismo Señor Jesús nos dice que el día, es decir, el periodo diurno, tiene 12 horas. La cuarta parte entonces equivalía a 3 horas. Esto significa, querido maestro, que hubo un orden muy bien llevado para que durante 2 periodos de 3 horas el pueblo pudiera tener ese encuentro especial con Dios. Enfatízale a la clase que aquella asamblea tuvo que haberse caracterizado por estar bien planeada, bien ordenada y muy bien organizada, por lo que la primera ley del cielo nosotros tenemos claro que es
el orden. Punto número 2, la causa de la rebelión. En este punto vamos a analizar el contenido de la oración de confesión. Y básicamente es un esbozo histórico desde Abraham, el padre de la nación, hasta el periodo de los reyes en el que cayeron el reino del norte y del sur con sus respectivas capitales, Samaria y Jerusalén, que los llevaron al exilio. En medio de esos dos puntos encontramos la liberación de Egipto, los 40 años en el desierto, el periodo de los jueces, hasta finalmente llegar al periodo de los reyes del cual hemos estado hablando. Este contenido de la oración muestra de manera clara que el pueblo no solamente tenía nociones históricas bien definidas que les había enseñado Esdras, sino que también para ellos estaba bastante clara su identidad nacional. Sin embargo, había algo mucho más importante, y es que su teología también estaba clara. A lo largo de su confesión, ellos pudieron declarar que durante la historia la nación reiteradamente había sido infiel a Dios, mientras que, por otro lado, el Señor había permanecido fiel a su pacto con ellos. Recalca algunos fragmentos importantes de Nehemías capítulo 9. Estos son los versículos 16 y 20, el versículo 26 y los versículos 29 y 30. Luego de esto, pregúntale a la clase en qué consistió la causa de la infidelidad del pueblo hacia Dios. Permítele a tu clase que dé sus opiniones al respecto. Estoy seguro que va a resultar sumamente claro el hecho de que la causa de la rebelión del pueblo consistió en dos cosas. Número 1, el abandono de los mandamientos de Dios, y número 2, el descuido de la guía divina a través de los profetas. Ahora pasemos al punto número 3 de nuestro estudio de Explora, al cual hemos titulado la fidelidad de Dios. Es sumamente importante destacar no solamente que el pueblo fue infiel en reiteradas ocasiones. Lo más importante de esto es colocar bien en alto el hecho de que Dios todo el tiempo se mantuvo fiel a su pacto. El Señor mantuvo su posición de fidelidad al sacarlos de Egipto, al sostenerlos durante los 40 años en el desierto, a pesar de que ellos rápidamente se habían levantado un ídolo, el famoso becerro de oro. También es importante destacar el hecho de que, a pesar de que el pueblo se olvidaba del Señor y lo abandonaba, Él les enviaba los jueces para liberarlos, y que finalmente, aunque el pueblo terminó matándolos, el Señor siempre les enviaba profetas para encaminarlos de nuevo. Y es que aquella oración corporativa de confesión tiene como base de su argumento precisamente la fidelidad y la misericordia de Dios. Ellos le están rogando al Señor que, así como Él en ocasiones pasadas, pese a los pecados y errores del pueblo, vino de nuevo en su ayuda y los libró, que eso mismo sucediera en ese momento histórico. Por favor, lee Nehemías capítulo 9, versículos 17, 28 y 31, y comenta con tu clase acerca de la misericordia y la fidelidad del Señor. Después de eso, lee Nehemías capítulo 9, versículo 38, y pregunta: ¿qué produjo en los tiempos de Esdras y Nehemías la misericordia histórica de Dios? Pasemos ahora a la tercera fase de nuestro repaso. Es la sección de aplicación. Tienes 12 minutos para extraer de tus alumnos soluciones a escenarios hipotéticos que tú les puedas plantear. No se te olvide que esta es la parte más importante, porque cuando ellos están opinando, por supuesto basado en lo que ya se estudió, es el instante en el que los principios bíblicos van a ser incorporados en su carácter. Quiero pedirte que como maestro seas muy intencional al plantear este tipo de preguntas que los van a ayudar a ellos y a motivar para dar sus opiniones. Allá en la página 85 vas a encontrar un subtítulo, Aplicación a la vida. Este te va a ser muy útil a la hora de elaborar las preguntas que te puedan servir para esto. Las siguientes son las que yo les haría
y te pido que las uses como ejemplo. Número 1. Recuérdale a tu clase que aquella asamblea en tiempo de Esdras y Nehemías se caracterizó por el orden. También diles que nuestros cultos son algo sumamente organizado. Y ahora pregunta, ¿cuáles son las ventajas de que nuestros servicios religiosos sigan un orden establecido? Número 2. Enfatízale a la clase que el origen de la rebelión y la apostasía del pueblo judío se debió a que comenzaron a ver con poca seriedad la obediencia de la ley y la orientación profética. Finalmente llegaron a abandonarlas por completo y esto generó un caos apóstata. Ahora, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, el remanente del tiempo del fin se destaca precisamente por estas dos cosas: permanecer fiel a los mandamientos de Dios y tener el espíritu de profecía. Ahora pregunta, ¿cuál es el peligro de que nosotros como remanente lleguemos a tener en poca estima tanto la obediencia a los mandamientos como la guía profética? Permite que tu clase ahonde en respuesta a esta pregunta. Y la tercera pregunta tiene que ver con la fidelidad de Dios. Pregúntale a tu clase, ¿qué esperanza encuentra en la fidelidad divina, siendo que a veces nosotros nos sentimos fracasados en nuestra lealtad hacia Dios? Y la última parte del repaso es un segmento al cual hemos denominado CREA. Para ella no tenemos ayuda en el folleto de maestros, pero en realidad es muy sencilla, porque lo que tenemos que hacer es que en 2 minutos vamos a dejarle a la clase una tarea para que ellos desarrollen en casa. Permítame compartirte la que yo le dejaría a la mía. Invita a tu clase para que ellos realicen una sesión personal en la que reconozcan sus fallas, sus errores en la vida espiritual, en la que destaquen también la lealtad del Señor para con cada uno de ellos. Y los que deseen pueden firmar una declaración de buena voluntad en las que le piden al Señor que les ayude a permanecer ahora fieles a Él. Y ahora finaliza la lección concluyéndola de una manera sencilla y elegante. Puedes decir algo como esto: la fidelidad de Dios busca que nosotros reconozcamos nuestros fracasos y que acudamos a Él por su ayuda. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Esperamos seguir siendo de ayuda con nuestras herramientas. Recuerda nuestro eslogan: conéctate compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto, y nos vemos la próxima semana.